Ok, sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a hablar sobre las derivadas parciales de segundo orden. Que las derivadas parciales de segundo orden es lo que vendríamos conociendo como la segunda derivada de una función de dos variables. Es decir, voy a derivar parcialmente dos veces una función de dos variables. En el primer caso, que es la primera notación que tenemos aquí, es derivar parcialmente con respecto de x una función de dos variables que anteriormente ya fue derivada parcialmente con respecto a esa misma variable. Es decir, la primera notación que tenemos ahí es derivar dos veces con respecto de x. Y el segundo caso que tenemos es derivar parcialmente con respecto de y una función que anteriormente ya fue derivada parcialmente con respecto de y. Es decir, el segundo caso es derivar dos veces mi función de dos variables con respecto de y. Esos serían los dos casos que vamos a tratar en el video de hoy. Derivar dos veces con respecto de x para el primer caso, para la primera notación, y derivar dos veces con respecto de y para la segunda notación. Ahora, para ello vamos a utilizar la siguiente función. Una función xy es igual al seno de 2xy por e a la 3x. Aquí nosotros tenemos una multiplicación de dos expresiones y si se dan cuenta, el seno en su argumento tiene tanto a x como a y. Eso es importante saberlo a la hora de cuando vayamos a derivar parcialmente, porque va a cambiar dependiendo de qué variable estemos derivando, ya que eso está multiplicado por e a la 3x y esa expresión e a la 3x solamente tiene a una de las dos variables. Por lo tanto, cuando yo esté derivando y, ese e a la 3x es considerado como una constante. Y cuando esté derivando a x, yo tengo una multiplicación de dos funciones que dependen de la variable x. Y ahí entrarían lo que serían las fórmulas derivadas, que va a variar dependiendo de a cuál de las dos variables estemos derivando. Para este video me voy a apoyar en las fórmulas, las voy a colocar del lado derecho de la pantalla para que ustedes puedan visualizarlas y darles un breve repaso sobre las que vamos a utilizar. Primero tenemos la derivada del seno de una variable, que eso va a ser igual al coseno de ese mismo argumento por la derivada del argumento. El segundo caso tenemos la derivada del coseno de una variable, que eso va a ser igual a menos el seno de ese mismo argumento por la derivada del argumento. Y para el tercer caso tengo la derivada de e elevado a una potencia, que en ese tercer caso la derivada va a ser la misma base, e elevado a la potencia de la variable de la que esté por la derivada del exponente. Y para el cuarto caso entra un poco de lo que estaríamos hablando ahorita, que es la derivada de w por b, que eso sería igual a w por la derivada de b más b por la derivada de w, donde w y b son funciones que dependen de u, es decir, w y b son una multiplicación de funciones que dependen de la misma variable. En nuestro caso, cuando nosotros estemos derivando x, tanto el seno como la e dependen de x, por lo tanto, cuando derivemos x, tendríamos que aplicar primero la derivada de w por b, porque ambas funciones dependen de x. Sí, esas serían las cuatro fórmulas de derivadas que vamos a trabajar en este video. Recordando que cuando derivemos con respecto de x, tenemos una multiplicación de dos funciones que dependen de la misma variable, que en este caso es x. Ok, vamos a empezar a derivar parcialmente. Pero, ¿qué es lo que me piden? Bueno, me piden la segunda derivada parcial con respecto de x y la segunda derivada parcial con respecto de y. Pero, antes de conseguir la segunda derivada parcial, necesito conseguir la primera derivada parcial. Vamos a empezar primero derivando parcialmente con respecto de x, es decir, vamos a hallar fx. Esa va a ser la primera derivada parcial que vamos a conseguir. Ok, se dan cuenta, tenemos seno de 2xy por e a la 3x, que si vamos a derivar con respecto de x, vamos a aplicar la fórmula de la derivada de w por b, porque ambas expresiones son funciones que dependen de x, es decir,
X está dentro de esas funciones. Entonces, derivando sería W sería el seno y e a la 3x sería b. Entonces sería el seno de 2xy por la derivada de e a la 3x más e a la 3x por la derivada del seno, ¿sí? Aplicando la relación de la derivada de w por b. Y ahora tendríamos que derivar e a la 3x con la tercera fórmula que colocamos y el seno de 2xy con la primera fórmula que aparece. Entonces, derivando sería seno de 2xy por la derivada de e a la 3x, sería la misma base por la derivada del exponente, más e a la 3x por la derivada del seno, es el coseno de ese mismo argumento, por la derivada del argumento, que el argumento es lo que está dentro de paréntesis dentro del seno, que sería la derivada de 2xy. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Bueno, tendría que calcular la derivada del exponente, que sería la derivada de 3x, y tendría que calcular la derivada del argumento, que sería la derivada de 2xy. Que en ambos casos solamente tenemos que ver cuál es la constante y cuál es la variable. En el primer caso, cuando nosotros vayamos a derivar la derivada de 3x, bueno, sería 3 por la derivada de la variable, que es 1, entonces sería 3, el e a la 3x lo coloco al frente, por seno de 2xy, más, cuando esté derivando el argumento 2xy, 2y va a ser una constante porque estoy derivando x, y la derivada de x va a ser 1, que va a multiplicar a e a la 3x por el coseno de 2xy. Y ahí, ya lo tengo acomodado, ya tendría la primera derivada parcial, que sería con respecto de x. Se dan cuenta que es aplicar mis fórmulas en el momento correspondiente dependiendo de qué variable estemos derivando. Y si yo tengo una constante multiplicando, la dejo igual y derivo la función. Ese es el mismo procedimiento que vamos a realizar en todos los casos, solamente que algunas expresiones, las derivadas pueden ser más o menos largas. Ahora que ya tengo la primera derivada parcial, borro el procedimiento y voy a calcular ahora mi segunda derivada parcial. En el primer término yo tengo 3 e a la 3x seno de 2xy. El 3 es una constante que va a multiplicar a la derivada de esa multiplicación de funciones que dependen de x. Pero si se dan cuenta, en ese primer término nosotros nos están pidiendo la derivada con respecto de x de la función original. Por lo tanto, yo solamente tendría que multiplicar el 3 por la expresión que tengo ahorita, f de x, porque si yo voy a derivar otra vez con respecto de x, la derivada de e a la 3x por el seno de 2xy es la misma derivada que ya calculé en un principio, mi primera derivada parcial. Y eso sería más 2y, que va a ser una constante, por la derivada de e a la 3x coseno de 2xy, que ahí tendríamos que aplicar la derivada de w por b, porque e a la 3x y el coseno de 2xy dependen de x. Ok, entonces sería 3 por la derivada que ya calculamos, que sería la derivada de e a la 3x por el seno de 2xy, más 2y, que lo dejamos afuera porque es una constante, y multiplica la derivada de la función, que sería e a la 3x por la derivada del coseno, más el coseno por la derivada de e a la 3x. Y ahí estaríamos aplicando la fórmula de w por b, donde, bueno, w es el e a la 3x y b es el coseno. Ahora, ya que me faltaría ahí en el segundo corchete, derivar el coseno con la segunda fórmula que tenemos y derivar e a la 3x con la tercera fórmula que yo les coloqué ahí. Ya que en el primer paréntesis solamente tendríamos que posteriormente aplicar una propiedad distributiva. Porque de resto ya hemos derivado, porque ya dijimos que en el primer corchete es simplemente la primera derivada que me pedían. Y bueno, recordando que el 3 y el 2y se quedan afuera porque son constantes y yo solamente voy a derivar donde tenga a x. Y si tengo una constante multiplicando, la dejo afuera. Ok, ahora derivando tendríamos 3, el primer corchete se queda exactamente igual, más 2y. Y bueno, tendríamos ahí e a la 3x por la derivada del coseno, que sería menos seno de ese mismo argumento por la derivada del argumento, más el coseno de 2xy por la derivada de e a la 3x, que sería esa misma base por la derivada del exponente. Ven, se dan cuenta que es secuencial, es ir aplicando las fórmulas que necesitamos de cada
función correspondiente. Ahora, aquí aplicando distributiva tendríamos 3 por 3, 9, e a la 3x, seno de 2xy, 3 por 2, 6y, e a la 3x, coseno de 2xy. En el segundo corchete sacamos el menos, sería 2y por la derivada del argumento, que sería 2y por la derivada de x, que es 1, nos queda 2y por e a la 3x por el seno de 2xy. El 2y que multiplica a la derivada de 3x, que la derivada de 3x sería 3 por e a la 3x por el coseno de 2xy. ¿Sí? Ahí lo que hice fue aplicar propiedad distributiva y derivé tanto el argumento del seno como el exponente 3x. Y ahora me quedaría realizar las operaciones correspondientes, que serían multiplicaciones. Para ello necesitamos borrar el procedimiento anteriormente efectuado para poder tener más espacio en la parte superior de la pantalla. Pero si se dan cuenta, es simplemente ir aplicando las fórmulas que vamos realizando. Solamente es ir haciéndolo con calma. Y ahora, efectuando las operaciones, tendríamos 9 a la 3x, seno de 2xy, más 6y, e a la 3x, coseno de 2xy, menos 2 por 2, 4, y por y cuadrado, e a la 3x, seno de 2xy, 2 por 3, 6, y, e a la 3x, coseno de 2xy. Que multipliqué los coeficientes y multipliqué las variables que se podían multiplicar. Ahora ya ahí calculamos nuestra segunda derivada parcial con respecto de x. Lo único que podría hacer es que, si se dan cuenta, en todos los términos e a la 3x es un factor que se repite. Y en el primero y el tercer término se repite el seno de xy, y en el segundo y en el cuarto se repite coseno de 2xy. Si yo tengo factores que se repiten, podría sacar factor común. De toda mi expresión podría sacar factor común e a la 3x. Y entre el primero y el segundo y el tercer término, sacar factor común seno de 2xy, y entre el segundo y el cuarto saco factor común coseno de 2xy. Y recuerden que el factor común es dividir a mi término entre el factor común y ver qué es lo que me queda. En el primero y el tercer término me quedaría 9 menos 4y cuadrado si le saco factor común e a la 3x y el seno, y en el segundo y en el cuarto me quedaría solamente 6y más 6y si le quito factor común e a la 3x y coseno de 2xy. Ahora yo podría sumar 6y más 6y porque son términos semejantes, y ya lo demás me quedaría exactamente igual. Sí, esto para simplificar un poco, pero como tal, ya en el paso anterior ya habíamos calculado la segunda derivada parcial. Ok, entonces me quedaría la segunda derivada parcial con respecto de x, e a la 3x seno de 2xy por 9 menos 4y cuadrado, más coseno de 2xy, y 6y más 6y sería 12y. Entonces ya ahí teníamos nuestra segunda derivada parcial con respecto de x. Lo último que hice, bueno, fue sacar factor común para poder abreviar un poco lo que nos había quedado de resultado. Ese paso como tal no es obligatorio, pero sirve para que se vea más estético y más ordenado. Ahora, aquí ya les dejo solamente el resultado y vamos a calcular la segunda pregunta, lo otro que nos piden, que es la segunda derivada parcial con respecto de y. Ok, derivando, se dan cuenta que e a la 3x va a ser una constante porque estamos derivando y, y solamente tendríamos que derivar el seno, que la derivada del seno sería el coseno de ese mismo argumento por la derivada del argumento, que sería la derivada de 2xy, ahora derivando con respecto de y. Sí, y la derivada de 2xy sería 2x porque la derivada de y, al ser una variable, sería 1, y eso multiplica a e a la 3x por el coseno de 2xy. Y ya ahí, fácil y sencillo, tengo la primera derivada parcial con respecto de y. ¿Por qué? Porque e a la 3x, al no tener a la variable y, se comporta como una constante que está multiplicando, y solamente derivamos el seno de 2xy, aplicando la fórmula correspondiente. Y ya con esto yo puedo calcular la segunda derivada parcial, que sería 2x e a la 3x sería una constante. ¿Por qué? Porque no tiene la variable y, y solamente derivaríamos el coseno, que la derivada del coseno es el menos seno de ese mismo argumento por la derivada del argumento, que sería la derivada de 2xy. Y bueno, ahora que me quería derivar el argumento del seno, entonces ese menos que tengo ahí yo lo puedo sacar del corchete y colocarlo al frente de toda la expresión. Sería menos 2x e a la 3x por seno de 2xy.
Y bueno, la derivada del argumento sería 2x porque la derivada de y sería 1, ya que es la variable a la cual yo estoy derivando. Y ahora, realizando las multiplicaciones, me quedaría menos 2 por 2, 2, x por x al cuadrado, a la 3x, seno de 2xy. Y ya aquí yo he calculado mi segunda derivada parcial con respecto de y. Se dan cuenta de que la segunda derivada parcial fue mucho más breve porque en nuestra función que nos piden derivar parcialmente, solamente una de las dos expresiones tiene a y. En cambio, las dos expresiones tienen a x, por eso influye a la manera de derivarlo, a la hora de derivarlo, que la primera derivada parcial fuera mucho más extensa que la segunda. ¿Por qué? Porque en la primera tendríamos que aplicar la derivada de w por b, ya que teníamos multiplicaciones de dos funciones que dependían de x. En cambio, en la segunda solamente teníamos un término, o mejor dicho, una expresión que tenía a la variable y involucrada, y las partes que tenían x eran simplemente constantes. Bueno, espero que les haya gustado el video, que hayan entendido, y suscríbanse y denle like.